Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a una nueva edición de este programa que se llama La Brújula por TLV1, Toda la Verdad Primero, programa que hago como siempre en compañía de un gran amigo que es también un poco el alma mater y es coautor y un ideólogo de este programa, don Pablo Davoli. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Lucas? ¿Cómo andás? No, pues si no pareciera simplemente que me acompañás, en realidad no, esto es, creo que ya a esta altura esto es una co-conducción, en realidad yo hago las veces de presentador. De presentador, de oficial del programa, pero porque los roles decantaron naturalmente así en un principio, es cierto, y nos acostumbramos. Con un mutuo acuerdo tácito. Pero podría haber sido de todas formas, lo que me deja profundamente preocupado es que me catalogaste como ideólogo, lo cual puede ser hasta peligroso. Bueno, para muchos sí, pero bueno. Asumir exclusivamente la responsabilidad y por este despropósito. No, bueno, ambos hemos sido esta osada empresa. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Muy contento de volver, como siempre, acá al canal, donde siempre estamos bien recibidos, siempre somos bien recibidos. Muy cómodos. Sí, bueno, hay que decirlo, el licenciado Soaje Pinto, Matías Benítez en los controles, Soaje Pinto el director, ¿no? Un equipo sin el cual no sería posible ni La Brújula, ni en realidad ya el tercer ciclo, ¿no? Es el tercer año consecutivo que estamos saliendo para así es, todo el mundo de habla hispana. Y el canal en sí creo que tiene 1 o 2 años más, o sea que el emprendimiento de TLV1 tiene 4 o 5 años ya de vigencia. Bueno, Pablo, para hacer este programa, como lo venimos haciendo y lo seguiremos haciendo, nos consagramos a la Virgen, a la advocación particularmente de Schoenstatt, que es madre, que es reina, que es educadora, Mater ter admirabilis de Schoenstatt. Nos ponemos siempre bajo su manto de protección y amparo para llevar adelante esta empresa. Y hoy queríamos invitarlos a reflexionar, dado que La Brújula se caracteriza, entre otras cosas, por tratar de reflexionar en el ámbito de diagnosticar el mundo contemporáneo, revisar en más de una oportunidad la historia, ya que nos hemos dado a la tarea de plantear temáticas para compartir con ustedes y nos han hecho las devoluciones muy pertinentes, las más de las veces. También el costado propositivo del programa, que tuvo lugar en el 2014 en el programa número 11, más particularmente, que ustedes se pueden remitir a él. Este programa se llamaba El etos guerrero y el espíritu de lucha, un programa que hicimos tratando de apelar, era una interpelación a rescatar en Occidente sobre todo un espíritu, un etos particular, que es lo que creemos necesita hoy Occidente, la cristiandad también, para sobreponerse a las terribles vejaciones que tiene la revolución mundial anticristiana y el nuevo orden mundial. Y creemos que este etos es necesario y más también, ¿no es cierto?, para poder hacer frente a los desafíos del mundo tan complejo que estamos viviendo. Es un etos, como bien decís vos, en tanto código axiológico, código valorativo ético y además, es un etos que tiende a hacerse carne, como todo etos, o que se revela encarnado, y por lo tanto también es una toma de posición existencial. Esto de la lucha o la conquista como una actitud ante la vida, e incluso frente a uno mismo, frente a las propias miserias, frente a los propios errores, frente a las propias debilidades. Y como bien decías vos, por un lado, a Occidente, que si no decadente, al menos profundamente sumido en una grave crisis ética y cultural, civilizacional, que pone en juego su supervivencia desde hace un tiempo ya bastante largo. Pero además es el etos que en gran medida hizo a Occidente, que podemos observar en gran parte del mundo griego, particularmente en Esparta y en la etapa de oro, que es la etapa aristocrática de Atenas, es el etos de Roma y es el etos de la caballería medieval, es el etos vikingo, es el etos de los pueblos germánico-nórdicos. Entonces, es una actitud de lucha y de enfrentar el desafío, de asumir la vida como
una tarea que requiere de nuestro esfuerzo y de nuestro sacrificio. No me quiero adelantar, pero hay un elemento que es fundamental para esto, para activar estas fuerzas que están latentes en nosotros, y es el sentido de trascendencia. Sí. Desde luego que esta visión de la vida, este talante, este estilo, este pararse frente a la vida y frente a uno mismo, de esta manera, requiere de sentido de trascendencia. En el contexto de la inmanencia y del inmanentismo queda sofocado. Ahora, creo que es lo que le ha pasado a Occidente, ¿no? Sí. Ahora, Pablo, lo que puede resultar en apariencia paradojal es que para hacerlo, hoy en La Brújula particularmente, nos vamos a remitir a una de las mentes más ilustres de la literatura no occidental precisamente, sino del Extremo Oriente, nada menos que de Yukio Mishima. Hoy vamos a hablar del espíritu samurái. Vamos a estar hablando particularmente de cómo la decadencia de Oriente también vivió y sucumbió ante una occidentalización que ya Mishima veía como la versión degradada, consumista, hedonista de Occidente. Si Mishima hubiera vivido otro Occidente, lo peor de Occidente, quizás no hubiera sido tan terrible el cimbronazo de la occidentalización del Japón. Sí, lo peor de Occidente, y déjame desde ya sentar esto, y aparte súbitamente. Claro, correcto. ¿No? Correcto. En un proceso que Japón vivió no paulatinamente, gradualmente, como pasó en Europa y en América, bueno, en Occidente, sino de manera súbita. Por eso digo en apariencia paradojal, porque en realidad vamos a referirnos no a una figura occidental, propiamente dicho, sino a nada menos que a la de un japonés que quería reivindicar y revivir la gloria y las grandezas del espíritu guerrero samurái del Japón feudal. Así que hoy en La Brújula vamos a hablar de Mishima, de su obra, sin recaer en una mera biografía del autor. Vamos a tratar de escudriñar su semblanza y tratar de rescatar de ella algunos elementos que nos parecen dignos e importantes de ser rescatados. Le pedimos que no se vaya, que se quede del otro lado, ya venimos con La Brújula. Muy bien, esto es La Brújula. Le vamos a pedir que si les gusta nuestro programa nos lo haga saber. Nos pueden buscar en nuestra página de Facebook, nos pueden buscar en Twitter. Tratamos de contestar nosotros directamente los mensajes que nos llegan. No siempre tenemos el tiempo y la oportunidad para hacerlo, así que téngannos paciencia. Y bueno, para facilitar también el intercambio y el diálogo, como recomendación, tratar de mandarnos mensajes breves, cosa de que podamos enseguida estar respondiendo, ¿no? Sí, con alguna agilidad. Con alguna agilidad, para agilizar un poco el intercambio de ideas. Bueno, ¿qué decir de este autor? Yukio Mishima, del cual decimos no vamos a hacer un recorrido por toda su biografía, entre otras cosas porque él mismo, en una obra que escribió a los 25 años y que prácticamente es lo que lo catapultó a la fama, Mishima escribió Confesiones de una máscara, donde, si bien como novela, y si bien a través de personajes ficticios, relata gran parte de su infancia y se lo considera una novela autobiográfica. Lo que ocurre es que necesariamente como novela autobiográfica, escrita por él mismo, no retrata detalles y menudencias de lo que fueron sus últimas obras, el momento de su muerte, que quizás es lo que le da sentido y quizás es lo más importante, porque es lo que culmina todo un proceso en el pensamiento de Mishima. Es la culminación de una trayectoria existencial que discurrió por dos carriles. Por tres, diría. El ejercicio físico, el arte y en particular la literatura y la poesía, y la espiritualidad, que es una espiritualidad no cristiana, pero espiritualidad al fin, que se remontaba a la tradición japonesa más autóctona, digamos, y más auténticamente japonesa. Entonces, su final, que ahora vos lo vas a relatar con profusión de detalles, su final es, como bien dijiste, la culminación de un largo periplo, no largo en años, murió relativamente joven, en 1970, había nacido en 1925, pero bueno, es la culminación de un
profundo y muy rico periplo existencial a través del arte, el ejercicio físico, la disciplina física, la educación física y también la espiritualidad. Una cosa importante simplemente para saber de qué estatura literaria estamos hablando. Tengo entendido que 100 o más obras, más de 100 obras, de los autores japoneses, el más conocido en Occidente, de los autores, sí, de los literatos japoneses, y además 3 veces nominados al Premio Nobel de Literatura. Sí. Y que algunos dicen no lo ganó por razones políticas, ¿no? Como en su momento dicen que le sucedió a nuestro Jorge Luis Borges. Sí, sí, sí. Pero bueno, como para dar alguna referencia respecto de su estatura literaria. La talla de la cual era portador. Sí, es cierto esto. Y esto que decís, Pablo, es muy interesante porque una de las tantas y tan variadas paradojas que redundan en torno a la vida de Mishima está el hecho de que sea tan leído y tan consultado en Occidente cuando justamente fue un autor tradicionalista japonés. Es que es una paradoja, o sea, una falsa contradicción. Una falsa contradicción, porque en realidad no es contradictorio, al contrario. Tiene un sentido profundo. Tiene un sentido muy profundo, muy profundo. De hecho, el interés para los grandes literatas del mundo de las letras, de las artes literarias occidentales, despertaba el interés la pluma de Mishima, que era portadora de un espíritu milenario que solamente se entiende a la luz de la historia del Japón y de lo que es el pueblo nipón, ¿no? Correcto. Es muy importante. Y él también un lector, amén de la tradición literaria japonesa, pero también nutrido de Rilke, de Dostoyevsky, Thomas Mann, Rilke, Martin Heidegger, Fyodor Dostoyevsky, que los mencionaste. Sí, él fue también un gran comunicador, o sea, de no fue ideas. Un chauvinista. No, no fue un chauvinista. Fue una mente universal desde lo particular, que es la única manera que tiene el ser humano de lograr la universalidad. Sin lugar a dudas. Esta es otra de las paradojas, es decir, antinomias o contradicciones falsas, meramente aparentes. Sí, es una paradoja, es una contradicción aparente, porque él es uno de los que más se abría al mundo occidental, leía diarios occidentales, se informaba de todo lo que pasaba en el mundo occidental, porque su pensamiento no dejó de estar nutrido de un gran universalismo. Sus ideas no tienen ningún tipo de caducidad por eso mismo. Correcto. Adquiere universalidad desde la adhesión profunda a los fundamentos de la propia tradición nacional. Y no hay manera de ser humano, de ser plenamente humano, sino a través de ese sentido identitario debidamente explotado y usufructuado en el sentido de aprovechado espiritualmente. Pero bueno, vamos a Yukio. Sí, el 25 de septiembre de 1970, más particularmente, redundamos en esta idea, es el escritor más conocido en el mundo occidental, escritor japonés, cuyo verdadero nombre era Kimitake Hiraoka, realizó el famoso suicidio ritual, llamado seppuku, más vulgarmente conocido como harakiri, corte del hara. Es el vientre, ¿no? Sí, es un corte muy preciso que se basa en un ritual de autopurificación, prácticamente, que se utilizan las más de las veces, o tradicionalmente se utilizaban vestimentas propicias para este ritual, que tiene que ver con un corte por desvisceramiento. Es un corte que se hace 2 centímetros por debajo del ombligo, sobre el margen izquierdo de la panza, y bueno, se hace una herida punzante y luego se abre de lado a lado. La panza es un acto muy doloroso, sí, porque además no toca necesariamente algún órgano vital que dé muerte inmediata, es decir, uno se terminaba destripando y muriendo desangrado, de no ser porque para mitigar el dolor y la agonía de este asesinato ritual, un verdugo tenía la función de, una vez acometido el suicidio, perpetrado el acto del corte, de la incisión profunda, a la altura de lo que se llama el hara o seika tandem, que es un punto energético, tenía el rol de decapitar a la persona que se profería el corte para suicidarse.
Sí, que era todo un honor, ¿no? Era todo un honor, o sea, hacer el seppuku y ser elegido para investirse en la institución del verdugo. Solo entendible para la época, para la circunstancia y para el sentido relativo que tiene en general la vida en la concepción japonesa y más particularmente del Shinto, más todavía que para el budismo, que después también... Sí, abreva en Japón, pero el Shinto es anterior, correcto. Claro, porque había una necesidad... Es anterior y es autóctono, sí, tengo sí, entendido, sí, ¿no? Es la religión aborigen nipona. Claro. Básicamente eso. Que tiene, además de un panteón de dioses paganos, tiene como nota la idea de que uno venera a los ancestros que a su vez son deidades. O sea, son dioses lares. Claro, entonces... el sentido de la honorabilidad, es decir, lo peor que le puede pasar a un guerrero japonés es caer en la ignominia, en la deshonra, y la forma de limpiar esa deshonra a todo el linaje ascendente es, entre otras cosas, como camino plausible, posible, es hacer el seppuku, es suicidarse para no manchar por una situación deshonrosa que puede ser la mera caída en batalla contra el enemigo. Sí, o la derrota militar. Entre los códigos de los samuráis estaba darle la oportunidad al vencido de hacerse seppuku para poder venerar a su familia. ¿Sabes qué? Interesante, hago un paréntesis al respecto. Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, cuando habla del verdadero sentido de la nobleza, en gran medida extraviado en el occidente moderno, o por el occidente moderno, cuenta que los chinos, civilización esta que sirvió de matriz a la cultura japonesa, aunque está un poco eso de que el discípulo o el hijo supera al padre o al maestro, ¿no? En este caso. Pero bueno, la nobleza, cuando se confiere nobleza a una persona, tiene un sentido ascendente y no descendente, vale decir, no es hereda, sino que cuando yo soy premiado, o en la China tradicional, ¿no? Pre-maoísta, precomunista, cuando era premiado a alguien asignándosele un título de nobleza, según el honor por el cual se premiaba a esa persona, el título de nobleza se concedía post-mortem a sus ascendientes en determinada medida, pero no a los descendientes. En definitiva, es un profundo sentido meritocrático. De todas formas, quiero destacar dos cosas. Amén de lo meritocrático de toda esta concepción, muy interesante, una concepción rectamente aristocrática, en el sentido de meritocrática, eso por un lado, pero también merece ser destacado esto. El hecho de explicar la propia vida, el propio ser, la propia existencia como jalón en una cadena que se desarrolla a través del tiempo, que viene del pasado y se proyecta al futuro. O sea que uno se ve a sí mismo como floración de un linaje y no se explica a sí mismo sino dentro de ese linaje. Por eso esta unidad tan fuerte con los antepasados. Y por otra parte, en cuanto al culto y esto de atribuir una cierta divinidad o carácter de deidad a los antepasados, la chispa divina, esto en un sentido mucho menos pagano, desde nuestra perspectiva cristiana y en un sentido mucho más cristiano, la chispa divina que todo hombre siente que está en el origen de sí mismo, origen este que necesariamente remonta a los antepasados. Entonces, no significa que tus abuelos eran dioses, significa que en la sangre, que es en definitiva el material simbólico a través del cual se jalonan las generaciones explicando las más viejas a las más nuevas, hay detrás de toda esa historia y de todo ese proceso una voluntad divina, una fuerza divina, una chispa divina, diríamos los cristianos, que todo hombre adivina en su interior, en ese interior en donde descubre su jalonamiento con sus ancestros y desde luego con su descendencia. Me parece que eso hay que destacarlo. El segundo punto que quiero remarcar es esto, no confundir el acto desesperado de un suicida que ha perdido el dominio de sí mismo y de su propia emocionalidad con el suicidio de honor. No, lógico. O sea, en donde es un acto planificado, en donde se realiza por principios. 2 años planificó Mishima su suicidio. Sí, y no es que el tipo había caído en una profunda depresión. No fue un arrebato pasional y de desesperación. Ni el producto de fuerzas inconscientes, digamos, que consideramos patológicas. Fue la consumación planificada de un acto que él consideraba de honorabilidad. Sí. O sea, hecho en base a principios éticos.
Por supuesto. O sea, por es supuesto. un acto decidido, racional y voluntariamente, y por lo tanto libremente sobre la base de principios éticos. Sí, sí, sí. Digamos, dentro de su concepción, obviamente, ¿no? hizo el corte al grito, al alarido de larga vida del emperador. Es decir, esta proclama le daba una fuerte impronta de honorabilidad. Sí, es interesante que Mishima, cuando se hizo la autopsia, es el primer seppuku que se realiza después de la Segunda Guerra Mundial. No había habido, después de la caída del Japón, de las fuerzas del eje, más actos suicidas de este tipo, hasta el que comete Mishima en el cuartel general del famoso... Él toma como rehén al general de las fuerzas de autodefensa japonesas, Takentoshi Mashita, y él primero realiza una arenga ante todos los soldados, que no tuvo mucha repercusión, y cuando vio que ese espíritu que él quería rescatar, tradicional, que él quería... Claro, por ese era el motivo, ¿no? Claro, él quería de todo que esto. En el ejército él podía llegar a reivindicar un vestigio, un pequeño margen residual de espiritualidad samurái en los soldados del ejército, vio que eso se había frustrado, decide acometer el seppuku y bueno, hace el suicidio ritual, y uno de los datos que arroja la autopsia es que batió récord en profundidad, no solamente el corte en profundidad, sino en el desplazamiento lateral, digamos. Lateral del arma con el que el tantó, sí, o daga japonesa con la que acometió el corte. Vos sabés, Lucas, que a mí me pasa con... El kiri, propiamente llamado. Correcto. Vos sabés, Lucas, que a mí me pasa, y me apresuro a aclararlo, yo como... Es muy fuerte, es muy difícil, claro, de entender, ¿no? Yo creo que, creo que Mishima es un hombre símbolo, que termina encarnando toda una tradición, y cómo desde esta hay una rebelión frente a un fenómeno cultural, político, económico nuevo, que de alguna manera repugna a esa tradición. Es, en términos junguianos, de alguna manera es como si fuerzas arquetípicas típicamente japonesas, valga la redundancia con lo de típico, se encarnaran en Mishima y él de alguna manera las expresara, las exteriorizara. Pero más allá de eso, siempre tuve una suerte de, debo confesar, si bien soy católico y como tal repruebo desde mi código axiológico, desde mi código ético como cristiano, repruebo como un error el suicidio de honor. Sin embargo, no puedo desconocer de ninguna manera que más allá de esos errores de concepción, a mi modo de ver, que conducen al suicidio de honor, a esa determinación final, en realidad esos errores no logran empañar las enormes virtudes que denota quien actúa de esta manera. Lealtad, fortaleza, probidad, autodominio. O sea, está claro que aquel que comete un suicidio de honor, y no el suicidio como el acto del desesperado, de quien se ha visto desbordado por las circunstancias, esa persona está haciendo gala de una serie de virtudes. O en un estado de profunda depresión, que claro, tampoco sería este el caso. Correcto, no, claro, efectivamente. Esa persona, que a mi modo de ver, en definitiva, toma una decisión que yo califico de errada desde mis concepciones, afincado en mis concepciones, pero no deja de denotar la posesión, y en grado superlativo, sino de excelencia, de determinadas virtudes y es algo que no puede sino despertar mi admiración, ¿no? Ojo que en Occidente también, en el Occidente precristiano, en definitiva, esto también era bien ponderado y estaba bastante difundido. Basta recordar el caso de Lucrecia sobre el final de la monarquía romana, ¿no? De la joven Lucrecia que había sido ultrajada y que decide acabar con su vida en señal de repudio a lo que le había sucedido, ¿no? Sí. Y hay muchos otros casos. Bueno, recientemente aquí en Argentina, el comandante Langdorf, que era el capitán, perdón, almirante me parece que era el cargo. Langdorf, en definitiva, que era el comandante del Graf Spee, que cuando lo hunde,
O sea, de alguna manera abona la vieja tradición de la Marina de Guerra alemana, según la cual, y de otras grandes marinas de guerra, según la cual un capitán se hunde con su propio barco, no sobrevive al barco que le fuera encomendado y se da, o sea, una vez que asegura, digamos, que la tripulación obtenga, eso en 1939, que obtenga aquí en Argentina el refugio, son los fundadores de Villa General Belgrano, en Córdoba, sí. Él se quita la vida también en un acto, digamos, cumpliendo con cierto ritual, ya mucho más laico, se pone el uniforme, de hecho está enterrado acá, no sé si en provincia o en Ciudad de Buenos Aires, pero sé que está enterrado en esta región. Entonces, ese es un acto que pasó acá en Argentina también, en donde justamente se abona una vieja tradición, en este caso de la Marina de Guerra alemana, ¿no es cierto? Sí, es verdad que digamos, tanto esta tradición como el cristianismo, al igual que el cristianismo, conciben a la vida con una importancia relativa, sí, no absoluta. Como preparación para la otra vida. Que es la más importante. Ahora, en esa relatividad podemos decir, de alguna manera, que hay grados, o hay una gradualidad. La tradición, en el caso japonés, la relatividad de la vida, o la vida como algo frágil, o que te prepara para la muerte, está tan intrincada, tan concatenada con el espíritu de la tradición japonesa, que a diferencia del cristianismo, incluye la posibilidad de un suicidio honorable. La inmolación o el martirio en el cristianismo están bien vistos, no así el suicidio. Es verdad que hay una diferencia ahí, o un matiz que hay que poner, pero esto no quiere decir que no haya puntos de coincidencia, claro, con que lo importante es la vida en la trascendencia, la buena vida que agrada a la divinidad, ¿no? Ahí está la coincidencia. Ahí está el punto ahí está la coincidencia. Es un gran espíritu de trascendencia. Te cuento una anécdota muy breve de Rosario. Una vez, recientemente fallecido Alejandro Álvarez, el que había sido fundador de Guardia de Hierro dentro del peronismo, sí, sí. En Rosario dio una conferencia y por alguna razón se refirió a este tema y él decía, hablando de, más allá de esta coincidencia, de la diferencia entre aquellas grandes tradiciones paganas y la tradición cristiana, decía, el guerrero, me acuerdo, me quedó grabada esa frase y la usé para un artículo mío que escribí algún tiempo después, el guerrero cristiano desprecia la muerte, el guerrero pagano desprecia la vida. Sí, viendo en esto una suerte de exageración o desvío del paganismo, pero es cierto que esa coincidencia en cuanto al valor relativo de esta vida como mera preparación para la otra, que es la auténticamente importante y la que le da sentido a esta y la que te indica, te marca el norte para definir qué tenés que hacer en esta, en eso hay coincidencia. Y es muy importante porque es lo que Occidente perdió con el inmanentismo moderno. Bueno, por eso pierde el rumbo Occidente. Claro, por eso el Japón al que Mishima miraba con desprecio era el que había claudicado. Ante ese Occidente. Ante ese Occidente. Que había claudicado previamente. Que previamente había entrado en decadencia. Claro. Hay una profunda crisis moral de valores trascendentes y perennes. Sí, eso me parece interesante rescatarlo y remarcarlo. Es ese Occidente o esa versión, ese remedio de modernismo y de antitradicionalismo que habían hecho periclitar los cimientos del verdadero Occidente, que es lo que Japón se ve después de la Segunda Guerra Mundial obligado a arrodillarse. Y es lo que no admite Mishima y quiere recuperar ese anhelo nostálgico, sí, romántico, del suicidio ritual como algo que él creía que podía aleccionar a muchos japoneses aplicándolo para con él mismo. Te voy a citar a otro autor. Perdóname, te digo esto. Uno de los saludos con los que los samuráis entraban en combate era Shinuki Kaio Motomo, que literalmente significaba buscar el mejor momento propicio para morir. Claro, fíjate que ya está ahí una búsqueda de la muerte, ¿no? Pero no era buscar la muerte en la primera línea de infantería. No, tenía que ser un momento oportuno. Claro, decir, bueno, cometer una burrada que me lleve a la muerte. No, era tratar de ser temerario, tratar de abatir a la mayor cantidad de oponentes y de rivales, de enemigos posibles, y morir dignamente. Pero era ir a la guerra preparado para morir, sabiendo que no voy a volver. Bueno, eso es qué nobleza eso, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso te digo que a pesar del error de concepción... Siendo la deserción el peor de los... Claro, por supuesto, que a mi modo de ver se fragua en todo esto, que está en el fondo, insisto, desde mi concepción,
no puedo sino sentir no solo respeto, sino una profunda admiración Sí. por una presencia de ánimo, una solidez en la integridad personal, digamos, y una profundidad espiritual que son llamativas, o sea, que son superlativas. Eso por un lado. Hay suicidios que aparte lo que tienen de honor es en cuanto a su intención testimonial. Yo creo que Yukio Mishima tuvo una intención testimonial. Es más, hay algunas fuentes que dicen que él presumía o suponía que lo más probable era que se iba a encontrar con el rechazo de las tropas a las que él iba a arengar. Con lo cual, y él fue igual. Nadie creía que él se iba a suicidar, eso es Claro, lo que pasa. pero él sabía que lo iba a hacer y presumía que lo más probable es que era que se burlaran o que lo rechazaran. Igualmente hizo el intento. Y te digo, hablo de otro suicidio y volvemos a Yukio. Perdón, él de hecho hace la toma del cuartel general en compañía de 4 de los miembros de su guardia personal, Sí, que era, bueno, era como una especie El de eje. guardia que no tenía armas, porque su función no era matar, sino morir. Claro. Mirá qué simbólico, ¿no? El y ejército solo- más pequeño del mundo, Sí, según es- Yukio, pero el más honorable al Claro, mismo tiempo. pero lo cierto es que solamente de los 4 que él llevó, Morita, Masakatsu Morita, cometió junto con él seppuku. Los otros 3 tuvieron órdenes de permanecer vivos para dar testimonio, incluso testimonio judicial de lo que había ahí pasado y con esto hablarle a la humanidad interna y sobre todo al pueblo japonés, que era lo que le interesaba, ¿no? a Mishima, ¿no? Pero Un testimonio cercano. Tate no Kai se llamaba la guardia. La agrupación. ¿Qué significaba algo así como Sociedad del Escudo. Sociedad del Escudo. Sociedad del Escudo. Era una especie de guardia pretoriana que lo rodeaba, pero en realidad él quería alentar a la juventud a reivindicar con este espíritu, ¿no? Sí, formar una romántico. suerte de élite juvenil, Sí. de élite mirando el futuro y desde luego élite desde el punto de vista moral, ¿no? Sí. Asociado, digamos, desde luego al bullido, es decir, al código ético samurái. Sí. Una idea que por momentos a quienes somos occidentales nos suena muy espartana, esto de convertir un ejército o un grupo armado casi en una orden religiosa, ¿no? Sí. Y que de alguna manera en el cristianismo también ha tenido sus reflejos con las cruzadas, e incluso, un ejemplo más discutible, pero al menos exteriormente también con la Compañía de Jesús, ya en la modernidad con San Ignacio de Loyola. Pero bueno, Sí, más sí, allá de tenía ahí ya, por lo menos elementos- en lo externo hay Sí, un mayor elementos parecido. militares, claramente. Pero con la militares. caballería seguro. Ahora, suicidios testimoniales, suicidios de honor con un sentido claramente testimonial. Tenemos en Occidente uno muy reciente, que es el de Dominique Venner, en donde él se suicida, si no mal recuerdo, el historiador y escritor francés, en Notre Dame, como modo de protesta, pero no solo de protesta personal en el sentido de rechazo personal y de catarsis cúlmine, sino también con la idea de iluminar con la propia sangre derramada, es decir, de dar un aviso a las futuras generaciones, en su caso de franceses y más ampliamente de occidentales, que no pueda ser desuido por su fuerza, digamos, ¿no? Ya ahí tenés un caso de suicidio testimonial también, en donde no es solo queja, sino también es un mensaje de despertador que el que se suicida con esta idea pretende realizar. Pero Bueno, volviendo a Yukio, porque sí. si no, pobre, le buscamos parangones. Vos sabés que él en realidad tuvo familia también, esto es importante destacarlo, Sí, es sí, un hombre él casado, con se hijos. se casó, ahora vamos a hablar, vamos a hacer una pausa, ahí me están pidiendo que hagamos una pequeña pausa, pero después vamos a estar hablando de algunos de los detalles de su vida personal y de su historia personal, también muy marcada por importantes contradicciones o aparentes contradicciones. Pero bueno, vamos a hacerlo, vamos a respetar los tiempos del operador, lo hacemos después de la pausa. A la vuelta seguimos hablando de la vida y quizá del mensaje, que es lo más importante, de este pensador y escritor japonés Yukio Mishima. Por favor, quédese del otro lado, no se vaya.
Seguimos segundo y último bloque de La Brújula, reflexionando un poco sobre Mishima, su obra, su enseñanza, su testimonio. Mishima, que tuvo una infancia asignada por la presencia muy fuerte y tiránica de una abuela, ¿no?, que relata en Confesiones de una máscara, un Mishima que de joven quiso participar de las filas del ejército. Él soñaba, lo hubiera querido, lo hubiera deseado morir como un kamikaze en la Segunda Guerra Mundial, un viento divino, poder servir a su nación muriendo dignamente en combate. Una tuberculosis hizo que le dieran la no aptitud para ingresar a las filas del ejército japonés, y esto lo tomó como un deshonor, como una deshonra. Igual trabajó en el esfuerzo bélico, ¿no? O sea, se abocó en el esfuerzo industrial para la guerra. Correcto. Y eso también repercutió en una obsesiva, casi patológica obsesión por la modelización de su propio cuerpo. Fue practicante de kendo, que es un esgrima japonés moderno. Él creía que el espíritu del samurái se realizaba en la técnica del desenvaine del sable japonés, del Nihon-to o sable katana, más popularmente conocido. Y bueno, y es interesante de Mishima, como una de las tantas notas paradojales, una supuesta, y digo supuesta porque aparece como confesado por él, pero a través de personajes ficticios, una supuesta bisexualidad, que estaba muy emparentada con el tradicionalismo reflejado en una obra que no se puede entender la literatura de Mishima, no se puede entender la tetralogía, El mar de la fertilidad, o otro libro muy famoso, Las lecciones espirituales para los jóvenes samuráis. No se puede entender estas piezas si no entendemos un libro de un samurái del siglo XVIII. Estamos hablando de Yosho Yamamoto, una obra clásica muy importante que se llama Hagakure, que literalmente significa escondido tras las hojas de bambú. Las hojas del bambú, de la misma manera que la flor del cerezo, son vegetales emblemáticos, son Japón, símbolos emblemáticos de Extremo Oriente y particularmente de Japón, y que es básicamente un manual, el Hagakure, de cómo debe llevar adelante la vida el samurái, el guerrero. Son los desafíos que debe llevar adelante a lo largo el código del Bushido, es decir, la ética, la senda del guerrero, cómo debe llevarlo, y creo que Mishima cumplió con ser un samurái a todas luces. Porque en algún capítulo del Hagakure, también hay que ponerse en la época, el maestro Yamamoto admite ciertos actos de sodomía, en un sentido que hay que saber ponerlo en el contexto, ¿no? Es decir, así como hemos visto en Alejandro Magno y Hefestión, o en Aquiles y Patroclo, en una sociedad donde la mujer, lamentablemente, y quizás por la ausencia del aporte cristiano, si se quiere, estaba muy cosificada, se admitía como un narcisismo estético de lo masculino que en algunos casos llevaba a situaciones de avalar ciertas situaciones de homosexualismo. Y creo que hasta en ese aspecto, y con esto sin ánimo de matizar nada, son aspectos de su vida privada, pero hasta en ese aspecto pareciera ser que Mishima hizo del Hagakure un manual para regir su propia conducta. Es decir, el límite ético, y tenía expresiones muy contradictorias. Es decir, es algo a la vez, decía, fascinante y horroroso la homosexualidad. Él tenía como y él lo volcó enunciados, en alguno de sus libros, al menos
Sí, plasmándolo en algún personaje. Claro, bueno, sí, en su obra autobiográfica, claro, semi-autobiográfica. Claro, que según algunos es como que matiza o juega un poco. Es muy difícil cuáles son los elementos ficcionales y los estrictamente que narran su historia de vida, ¿no? Pero sí. Por eso algunas enciclopedias dicen que la obra es semi-autobiográfica. Permanentemente se bambolea entre lo ficcional y lo verdaderamente Pero sí, conviven en Mishima las más variadas e interesantes contradicciones, pero una figura emblemática porque en todo su esplendor lo que hay es una gran nostalgia, una nostalgia fundamentada, en donde convivía la permeabilidad que es propio del samurái, de una pluma exquisita, sumamente sensible, abocada a tratar de entender las menudencias de la vida y los pormenores de una sociedad decadente como la sociedad japonesa. Con esa sensibilidad llega al corazón de muchos japoneses y occidentales también, pero al mismo tiempo con la rigidez, la fiereza y la muerte testimonial del ritual del seppuku acometido de muy joven y ante prácticamente las cámaras. O sea, no se filmó el acto del seppuku, pero sí el antes y el hecho inmediatamente después. Sí, fue testimoniado por terceros. Muy testimoniado, muy documentado. Lejos de él querer hacer un espectáculo de esto, ¿no? No, hubiera sido una forma de profanar el acto ritual, pero sí de que sea conocido. No transformó esto en un epifenómeno exhibitivo. Efectivamente. Pero sí quiso llegar a la mayor cantidad. Pero para que llegue el mensaje que correcto. Se fraguaba en su sacrificio, en su autosacrificio. Sí, que me hace acordar en parte al general Nogi Maresuke, que fue el que, digamos, sufre. O sea, él estaba principios del siglo XX. Así es, había sufrido en la batalla de Port Arthur muchas bajas, o sea, digamos, de los soldados y la tropa que estaba a su cargo, y él le pide a Mutsuhito, al emperador, permiso para quitarse la vida, para practicar seppuku, y la solicitud le fue denegada por Mutsuhito, por el emperador. Al menos mientras el emperador se mantuviera con vida. Desde luego que Maresuke se mantuvo, digamos, obedeció, pero cuando falleció el emperador, el 30 de julio de 1912, él y su esposa se inmolaron. Seppuku, y tengo entendido, vos manejás el japonés, que cuando lo practica la mujer, tal vez como reflejo del practicado con el hombre, se llama higai. Sí. Bueno, se inmolaron en ocasión del funeral, o sea que fíjate el sentido de la obediencia estricta, shigai. Y mucho más recientemente, de hecho con posterioridad a Mishima, yo recuerdo los años 90, yo no sé si había habido uno de estos episodios cataclísticos, esos cataclismos que son tan comunes en Japón, no sé si era un tsunami, un maremoto, un terremoto, la cuestión es que en una ciudad muy importante del Japón... Sí, tsunami, ola gigante. Sí, correcto. Es un fenómeno, es lo único a lo que Japón todavía no le ha ganado desde lo tecnológico y desde lo urbanístico una batalla definitiva. Porque el espíritu guerrero se ve en el dominio de los elementos, como se decía antes, ¿no? Cuando había otro lenguaje. Los japoneses han logrado en lo que es sismos, huracanes, terremotos, han generado las más variadas invenciones arquitectónicas y le ha ganado una batalla. Sí, la infraestructura. Pero el tsunami, la ola gigante es lo que todavía asusta a los japoneses porque es algo... No le han podido torcer el brazo. Y que es muy difícil de controlar. Ahora, fíjate que eso demuestra también ese talante guerrero de sacrificio. Todas las hostilidades, es un archipiélago Japón que tiene todas las hostilidades climáticas. Es un archipiélago volcánico encima. Bueno, pero te decía que en definitiva, por eso ahí también se ve ese talante de lucha, de pelea, esfuerzo. En el Shinkansen, en el tren bala, viajan a 400 kilómetros por hora. No, por eso yo acá en Argentina, y lo digo para mis compatriotas, como para que reflexionemos, por eso yo muchas veces soy muy crítico, si se prefiere, en mi calidad de miembro de esta comunidad nacional y muy orgullosamente miembro de la misma, pero con un sentido autocrítico. Nosotros no nos podemos dar el lujo, por ejemplo, que, como sucede desde hace ya más de un año, la autopista Rosario-Buenos Aires, en llanura, en donde no hay montañas, no hay peligros. Está interrumpida desde hace más de un año una de las por un terraplén que se cayó. Todo llanura, sí. Sí, es más, sin perforar montañas. No es más, ni siquiera es una boscosa, es pampa, o sea, no es que hay que levantar árboles, ¿no? Pero bueno. Palabras huelgan. Las palabras huelgan. Y me acuerdo que se quedó sin el servicio de agua potable unos días más de lo previsto a raíz de este cataclismo, que digamos no recuerdo de qué especie era,
y lo que trascendió que la prensa argentina informó, disculpen mi imprecisión, pero yo creo que estaba en el colegio secundario hace más de 20 años, fue que el responsable político o el funcionario, que tal vez hasta por ir a una empresa privada, encargado de ese servicio de agua potable, de luz eléctrica, comete seppuku, justamente por no haberle podido garantizar a la población de la ciudad una pronta restitución del servicio. Yo pensaba, acá en Argentina no pedimos que nadie se suicide, desde luego, estamos muy lejos de eso, pero tal vez un poco más de hacerse cargo, ¿no? Sí. O sea, y de demostrar que a uno le preocupa cuando las cosas salen mal y las consecuencias las pagan otros. Sí. Eso es muy importante. Es el sentido de la responsabilidad, está muy bien lo que hace. Extremos, seguramente, pero bueno, ¿viste? Después están los otros extremos para el otro lado que, bueno, creo que son más perniciosos. Dice el Hagakure, ¿no?, al inicio de este librito Samurái, he descubierto que la vía, refiriéndose al Tao, que es la vía o el sendero, del samurái reside en la muerte. Durante un momento crítico, cuando existen tantas posibilidades de vida como de muerte, debemos escoger la muerte. Esta es la primera lección con la que inicia el Hagakure. Ahora, sería bueno repetirla porque realmente es para masticarla y pero digerirla lentamente. El sentido profundo es lo que hay que dar. Sí, es muy fuerte aparte. He descubierto que la vía, con mayúsculas, es decir, el Tao, la vía correcta, el sendero de la vida del samurái, reside en la muerte. Durante un momento crítico, es decir, el samurái tiene que mantener lo que se llama el fudoshin, la impasibilidad, mantenerse impertérrito ante cualquier situación, pase lo que pase, sea la circunstancia o el elemento circundante que sea, aunque sea catastrófico, debe mantenerse centrado en sí mismo sin perder el control. Hay un gran mensaje de autocontrol, eso es el fudoshin o la impasibilidad. Durante todo momento, es decir, un momento crítico, cuando existen tantas posibilidades de vida como de muerte, debemos escoger la muerte. Nuevamente, esto significa priorizar, o la lectura que uno hace, sin avalar de cualquier y en todo plano el suicidio como algo loable en sí mismo y para todos los casos, es privilegiar lo trascendente, a lo profano, a lo fenoménico, a lo momentáneo. A esta vida. Y fíjate que se habla, no era el caso ahí porque focalizaban el acto cúlmine, en la muerte, pero fíjate que de última forma parte de esta vida, y nunca mejor dicho de última. Pero fíjate que se habla de senda también, ¿no? O sea, que permanentemente se habla de la senda o la vía, y creo que eso denota el carácter transitorio, propiciatorio y preparatorio de esta vida respecto de la otra. Entonces, por eso digo, esto no se entiende si no es con sentido de trascendencia. Y después podemos discutir si, como decimos los cristianos, martirio sí, cuando Dios te lo pide y te coloca en la situación, pero suicidio de honor no. Eso podemos discutir y podemos detectar en la postura del otro algún error de concepción. En lo que hay coincidencia es justamente en alumbrar esta vida con la luz de la otra. Es decir, esta vida es una mera preparación para la otra. Para una mente inmanentista no hay. Y acá lo rescato a este autor autodidacta, si bien es ingeniero autodidacta en estos temas, pero brillantemente autodidacta, que es Denis Martos, que ha estado en este canal más de una vez. Yo he tenido el gusto de tratarlo personalmente en 2 o 3 ocasiones, vos también. He leído muchos de sus artículos y libros, que él comenta en Las 9 Nobles Virtudes, es uno de sus libros. Este autor, que es argentino de origen húngaro, cuenta que, desde luego que entre el caballero medieval, el samurái, el monje budista, hay diferencias, desde luego que las hay, por supuesto, pero entre ellos había mucho menos diferencias de fondo que entre, por ejemplo, un caballero medieval y sus descendientes posmodernos, el burgués moderno, que desciende tal vez por sangre de aquellos caballeros, y hay una transversalidad de repente. Sí. O sea, dentro de Occidente, los occidentales de hoy con nuestros ancestros, tenemos menos que ver desde el punto de vista espiritual y cultural que nuestros ancestros occidentales, que son los que hicieron grande Occidente con todas sus culturas, y que incluyeron América en Occidente, y estos personajes emblemáticos en el mejor sentido de la palabra, y estas tradiciones que ellos encargaban de otras matrices civilizacionales y de otras religiones. Si uno hace un parangón y pone en comparación las siete virtudes del Bushido o la senda del samurái, cada uno de
los pliegos del hakama, del pantalón del samurái, representa una virtud, ¿no? El hakama es como una especie de pantalón ancho. Ese pantalón ancho, que parece una pollera, que es la vestimenta de fajina, no militar, no el yoroi, que es la armadura samurái. Cada uno de los pliegos representa una virtud, que es una de las 7 virtudes del bushido, o el camino del bushi, del guerrero. Las coincidencias que hay con los 7 valores del Espíritu Santo, los famosos 7 valores del Espíritu, son, y esto se lo dejamos como tarea... Claro, que se plantean como dones del Espíritu Santo. Los dones, los 7 dones. Pero está bien, en definitiva pueden ser decodificados. 7 dones del Espíritu Santo. Bueno, sí, pero es cierto, más precisamente, para ser más exactos, son los 7 dones del Espíritu Santo. Si uno hace una comparación, hay enormes y llamativas coincidencias. No 100%, pero en gran medida hay coincidencia. Entonces parece haber como un ethos que trasciende a todas las religiones y a todos los hombres de buena voluntad, independientemente de los dogmas religiosos que puedan interponerse. Sí, de pronto. Hablando de las grandes religiones históricas. Claro, por lo menos las grandes religiones de las tradiciones históricas, que realmente han servido para fundar una civilización y vivificar pueblos y por irradiación muchas veces a otros pueblos también. Bueno, Julio Membiel, en este pequeño librito que gracias a vos leí, Los 3 pueblos bíblicos en su lucha por la dominación del mundo, habla de y elogia la sabiduría de grandes varones del brahmanismo, que quizás también es el origen... En un párrafo llamativo, sí, que también es el origen de las religiones de Extremo Oriente, de alguna manera. Y del brahmanismo deriva el budismo en el norte de la India, se traslada a China. Que penetró a través de China y junto con ellos las artes marciales también a Japón. Está muy bien. Y hace un elogio que llegaron a unos santos varones del brahmanismo que llegaron a una sabiduría casi perfecta de la divinidad. O sea, en definitiva ahí como cristianos también nos planteamos si no hay una suerte de semillas de revelación, amén de los esfuerzos propiamente humanos de determinados hombres en determinadas culturas que se han destacado por su ascenso intelectual y espiritual. Pero perdón, y vamos a mencionar un caso más cercano, el protocristiano. Yo esto lo veo en Aristóteles, pero perdóname, también en Platón. Y eso lo dice el padre Sáenz. Ojo que estamos hablando de la ortodoxia católica, padre Membiel, el padre Sáenz. Padre Sáenz todavía con vida, tengo entendido, y también ha venido acá al canal, lo ha entrevistado el licenciado Soaje Pinto hace unos años. O sea, en definitiva, yo siempre digo, bueno, hablando de Platón y Aristóteles fundamentalmente, ¿no? Lo que dice Jesús en el Evangelio, en parte ha sido anticipado por la filosofía griega en su mejor expresión, que conocemos como clásica, en parte. Pero además, y esto es más importante, lo que Jesús enseña en el Evangelio, lo que Cristo enseña en el Evangelio, solo puede ser comprendido completamente, cabalmente y en toda su profundidad con el auxilio de esa filosofía griega. No hay teología cristiana sin los griegos, ¿sí? Sin lugar a dudas. Entonces, bueno, vos manejás bien por otros de tus estudios que yo he conocido a través tuyo. Porque nosotros nos pasamos de bibliografía, a veces para discutir entre nosotros o para discutir el autor, ¿no? Carlos Di Sandro habla de que el cristianismo es un compendio de misterios teándricos y trinitarios. El teandrismo, teo Dios, andros hombre, el misterio es plenamente cristiano, es la revelación de Dios que se hace hombre. Ahora, ese teandrismo no es comprensible sino a la luz de los aportes de la filosofía griega principalmente. De ahí que la idea teándrica es griega, ¿no? Es una idea, claro, es una idea griega y solo es plausible de ser conocido en su plenitud, esta reflexión teológica, esta especulación sobre Dios desde el punto de vista teándrico, si damos lugar al aporte de los padres griegos, ¿no? Del pensamiento teológico griego. Es muy interesante lo de Di Sandro, en ese sentido, haciendo una crítica a la teología de la época, ¿no? Pero sí, teología de la época que era una teología nueva, que no tenía arraigo. Sí, estamos hablando de la nueva tradición, ya en esa época casi 2 veces milenaria, ¿no?
pero que aparte tiene como antecedentes... Los teólogos modernos o el modernismo teológico. Y si no antecedentes, herramientas como lo mejor de la filosofía griega, que son precristianos en lo cronológico, pero que en el fondo han terminado convirtiéndose en la herramienta para poder decodificar bien plenamente lo que quiso decir Jesucristo, lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjate vos qué interesante, ahora qué bueno eso. Sí, a mí ese párrafo, por eso te lo di, me llamó poderosamente la atención. Ese fue lo que yo destaqué, que dijo, que hablaba de los santos varones, algunos santos varones del brahmanismo que tenían un conocimiento tan perfecto de la divinidad. O sea, que realmente sorprende. La verdad que viniendo del padre Mainviel, sacerdote ultra ortodoxo, de cuya ortodoxia nadie va a dudar, y hasta muchas veces criticado por esto mismo. La verdad que me llamó poderosamente la atención. Pero bueno, Mishima es, entre otros, para cerrar un poco con él, con su figura, es que a través del testimonio, su vida y su obra, pese a que sus ideas políticas no trascendieron tanto como sus aportes literarios, muchos autores piensan que en lo político se divagaba y se perdía también, o su proyecto político, en sarcasmos, en ironías, que eran inaplicables en la realidad. Él hablaba del emperador y del espíritu del Japón en el emperador, pero el emperador era a la vez el pueblo. Era algo, una soberanía del emperador, pero que a la vez estaba en el pueblo. Era medio inconcluso su aporte político, por eso no es lo que más trascendió de él. Él miraba, siendo tradicionalista, también miraba con ciertas contradicciones el mundo occidental o los grandes líderes, podemos decir, nacionalistas de principios del siglo XX. Él, por ejemplo, hablaba loas y al mismo tiempo enarbolaba tremendas críticas sobre la figura de Mussolini, como a la de Hitler. Hitler es un hombre fascinante y al mismo tiempo despreciable. Nunca terminó de definirse en esos aspectos. Es como que Mishima nunca tomó partido por una postura definida y fue poco verosímil o difícilmente pudo convencer a los jóvenes que lo seguían en ese romanticismo, en esa espiritualidad, de armar algo acabadamente político, transformador, sino que terminó en una serie de ideas que no pasaron de buenas intenciones desde el punto de vista de un ethos. Ahora, desde el punto de vista de las letras, la pluma de Mishima es un hombre que tenía de manera innata una capacidad de formular las ideas, una capacidad de expresarse comparable solo con figuras como no sé, como Borges o... sí. Es un hombre desde muy joven. Desde muy joven. Sí. Pero creo que la clave está... Desde muy temprana edad, cierto, también eso, lo prematuro de su genialidad literaria. Creo que la clave está ahí. Era ante todo un artista. Él era un artista, sí, hablaba del arte, eso hay que Era ante todo un artista en el sentido estricto de la expresión. No era un estadista, no era un líder político. Era un artista. Era un gran artista. Con todo lo que esto implica, ¿no? Pero es un hombre... Lo cual no le resta mérito. Digo, no, por supuesto. Pero si alguien lo quiso ver como otra cosa, pero probablemente tiene determinados méritos, no otros, sí determinados méritos que son encomiables, pero no otros, ¿no? Eso hace a la diversidad de lo humano también. De todas formas, es un hombre emblema. Y es un hombre me parece muy interesante, muy recomendable su lectura. Sí. Así como, no recuerdo quién decía la frase célebre, y el público sabrá disculpar mi momentánea desmemoria, el famoso "me duele España". No recuerdo si fue de Unamuno o de quién, sinceramente, seguramente algún youtuber va a comentar y decir Davoli fue tal, en este momento se me escapó. Para que vean que el programa también se hace con cierta espontaneidad y naturalidad. José María Pemán no. No sé, pero es famosa la expresión "me duele España". Si los ángeles necesitan una hazaña, ¿cómo es? Si Dios necesita una hazaña, los ángeles miran a España. Bueno, eso pero ese es Pemán, en la época de dolor, digamos, tal vez la de la Guerra Civil Española, el famoso "me duele España", expresión muy conocida, e insisto, pido disculpas al público por mi momentánea desmemoria. Mishima también es un hombre al que le dolía el Japón, y le dolía como lo que era él, como japonés, por eso podía dolerle a él el Japón y no, al menos de una manera tan íntima. Y son hombres emblema porque de alguna manera son mensajes que se hacen carne, se hizo carne en su vida y en la muerte que voluntariamente, conforme a sus creencias, se dio a sí mismo. Acusado en muchos aspectos de tener una vida incoherente, su muerte le da esa coherencia que lo corona como una persona que tenía un sentido y que había una linealidad y una unicidad de su pensamiento. Yo creo que con eso
creo que silenció muchas voces que en realidad no entendían. Es un gran incomprendido, era un genio que estaba solo en su genialidad y en esa incomprensión terminó mostrando al mundo que había una gran coherencia en sus actos y en su pensamiento. A mí me despierta un profundo respeto, sinceramente. No, por supuesto, lo comparto plenamente. Pablo, llegamos al final del programa, no sin antes recordarles que hemos sacado un librito en coautoría, La Guerra Invisible, ahí lo ponemos para todos que se vea bien. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, libro que vamos a estar haciendo una gira para presentarlo y arrancamos en Rosario, nuestra ciudad natal, de la cual somos oriundos, el 18 de agosto a las 19:30 horas, para Rosario y alrededores. Están invitados. Venir, va a ser en la sede de la Universidad Católica de La Plata, sitio en Moreno 1056, 1056, de Rosario, Santa Fe, Argentina. Es la Facultad de Psicología, ¿no? Es la Facultad de Psicología, es la unidad académica que funciona en Rosario de la Universidad Católica de La Plata, porque esto de Rosario, La Plata a veces no se entiende. La Universidad Católica de La Plata tiene una unidad académica en Rosario, ahí en el aula magna, en la sala Ángel Astolfo, se va a realizar la presentación del libro en coautoría. Así que vamos a arrancar en Rosario. Eso no quita que vayamos a seguir por distintas otras ciudades. Por supuesto. Aquí en Capital Federal todavía no tenemos fecha, pero vamos a estar prontamente, en breve, anunciando lugar y fecha para poder venir a la presentación. Espacio que va a ser de intercambio, de reflexión, sí, y una excusa para reunirnos. Y otras, ¿no? Sí, conocernos personalmente. Y otras ciudades del país. Tenemos invitaciones de Santa Fe, de Corrientes. Del norte de la Argentina. Estamos viendo cómo podemos hacer. De Salta. Estamos viendo los que son de distintos puntos del interior del país. Los invitamos a ayudarnos a llegar lo más cerca posible para difundir este humilde aporte que hicimos con Pablo. Agradecemos a la Universidad Católica de La Plata también que nos brinde sus instalaciones en Rosario. Al licenciado y también abogado Andrés del Paso, que gentilmente nos permitió presentar el libro en esta prestigiosa universidad. Muy bien, Lucas. Bueno, será hasta dentro de 15 días. Nos reencontramos en La Brújula. Muchas gracias, como siempre, por estar.